Tras los pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo, con David Rosenthal. Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a convocar a nuestro amigo David Rosenthal para que nos hable de los pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo. ¿Qué tal, David? Hola Jorge, muy bien, muchas gracias. Un saludo a todos nuestros oyentes del programa. ¿De qué vamos a hablar hoy? Ok, hoy vamos a continuar con el tema de Surinam, de la nación hebrea en Surinam. Y es que finalmente, luego del programa anterior, en el cual tratamos la historia de los judíos sefardíes en el Surinam, se firma un acuerdo por el que en un plazo de 30 días, previo pago de todas las deudas pendientes, se autorizaba también a los de la nación judía, como se les llamaba o se les conocía a los sefardíes, para embarcarse junto a los demás colonos holandeses de esta zona. Sin embargo, como figura en aquella documentación inglesa, solo dos judíos alcanzaron a partir el 12 de agosto de 1675 en los barcos que anclaban en Paramaribo. Se trataba de Isaac de la Par o de la Para y de Signor Aarón de Silvis. Este último que se embarcó en el Hércules junto a 33 esclavos de su propiedad. Luego de los demás solicitantes por emigrar, no existe constancia de si abandonaron Surinam en una fecha posterior. Uno de ellos, por lo menos Isaac Pereira, destacado colono judío, debe haber cambiado de parecer, tal como se deja ver en el mapa de Surinam, confeccionado por Romain Dogner en 1678, en el que figura nuevamente su nombre como dueño de una plantación a orillas del río Surinam. Luego también, al comparar este mapa con un anterior, hecho por Mosch en 1671, se observa que el número de plantaciones en manos de colonos judíos había aumentado considerablemente. Las amplias garantías y los privilegios otorgados por el gobernador Lichtenberg en 1669 habían logrado el efecto deseado. No solo se habían asentado en Surinam colonos judíos que venían desde Cayenne y Esequibo, también habían llegado grupos de judíos sefardíes, pero también ashkenazis desde Holanda. A mayor abundamiento, mostraron los gobernadores holandeses un mayor interés por integrar a los colonos judíos en los diferentes grupos de defensa que se formaron con el objeto de protegerse de las permanentes invasiones provenientes de Inglaterra, sobre todo, así como también de las tropas francesas que amenazaban en forma cada vez más continua desde la vecina colonia Cayenne. Así se explica que el vicealmirante Abraham Prinsen, eh, apenas conquistada la colonia Surinam, nombrara comandante a Joseph Nassy de la ya reconocida familia Nassy, no solo del Caribe, sino también familia conocida en Portugal de sefardíes y luego en Holanda. Y él se encargaría de la región de los ríos, en específico de los ríos de Eracubo y de Canamana, en la frontera entre Cayenne y Surinam. Sin embargo, fue muy lenta la recuperación económica de Surinam durante los años siguientes y se hacía sentir la falta de un gobierno estable que pudiera garantizar la tranquilidad a sus habitantes, impidiendo los reiterados ataques desde afuera y los permanentes saqueos y pillajes causados por los indígenas de Surinam arrojados al interior del país. De tal manera que la llegada del nuevo gobernador Sommelsdijk
en 1684 desde Holanda, prometía poner fin a un sinnúmero de problemas que dificultaban la normalización de la vida en este territorio. Para los judíos, este acontecimiento no fue del todo favorable, como era de esperar, ya que tanto este nuevo gobernador Sommelsdijk como algunos de sus sucesores iban a producir una alteración en algunos de los derechos y privilegios alcanzados, los que en ciertos casos fueron objetados ya por las autoridades y ya también por los colonos holandeses del país. Pero ¿quién era Van Arsène van Sommelsdijk, que era el señor de Sommelsdijk, Plaat, Bommel y Spijk, que a través de su esposa francesa Margaret fue marqués de Saint-André-Montbrun y Ferracieres? Era la cuarta generación de una línea activa en la política holandesa, después de una carrera política en los Países Bajos en 1683, se cansó de los asuntos públicos holandeses y en consecuencia de esto adquirió una tercera parte de la sociedad de Surinam, siendo los otros accionistas la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales y la ciudad de Ámsterdam. En este momento Surinam era una colonia muy pequeña. Van Sommelsdijk llegó a Paramaribo el 27 de noviembre de 1683 y descubrió una colonia abandonada. Comenzó a alentar a los hugonotes y lavadistas franceses a establecerse y comenzar plantaciones en Surinam. En 1686 hizo las paces con las tribus amerindias. Para desarrollar Surinam trajo 300 soldados y también no apreció la conducta ebria y desordenada de los soldados, por lo que comenzó a imponer leyes estrictas. Los soldados empezaron a quejarse de sus salarios y raciones, y el 19 de julio de 1688 comenzó un motín. 20 soldados avanzaron hacia su casa y le dispararon también a su asistente Verbum. Durante su vida se rumoreaba que era una de las personas más ricas de Ámsterdam, más ricas de Holanda, y después de su muerte se reveló más bien que tenía inmensas deudas. Entonces, bueno, ya con este personaje, Sommelsdijk, que llega a esta zona y quiere impedir además que los colonos judíos trabajasen en sus asentamientos los días domingos e invalidar el derecho a celebrar sus matrimonios conforme a ritos y costumbres judías, lo que justamente daba validez a los mismos. Desde Holanda llegó muy pronto una orden dirigida al gobernador, en el sentido de que nadie podía anular los privilegios otorgados a los judíos residentes. No solo a los judíos provocó inconvenientes el carácter difícil y autoritario de Sommelsdijk, el maltrato dado por él a la tropa provocó una revuelta el 19 de julio de 1688, durante la cual perdió la vida, como ya lo hablamos. Para restablecer el orden, un grupo de pobladores bajo el mando del capitán Samuel Nassy y aprovechando dos barcos de su propiedad, que eran el Sara y el Samuel, logró vencer la resistencia de los rebeldes, 11 de los cuales fueron condenados a muerte y ajusticiados. Meses más tarde, en mayo de 1689, una escuadra francesa al mando de Monsieur Ducasse atacó de sorpresa Paramaribo y a su fuerte. Junto a las tropas holandesas, un grupo de civiles armados defendieron exitosamente la plaza. Jan-Jacob Aertsink, en su descripción de Guyana, habla sobre este evento, diciendo que la sección más importante de la fortaleza de Zelandia había sido encargada al capitán Nassy, que actuó a la cabeza de 84 de sus conciudadanos judíos. Su destinación respondió a la confianza que se tuvo en él y a la valentía demostrada después del asesinato del gobernador Sommelsdijk. Y Jean-Baptiste Ducasse, que era un corsario, almirante y también administrador colonial francés,
que sirvió en todo el Atlántico durante estos siglos de el siglo XVI y el XVII y XVIII. Bueno, que nació en Saubus, cerca de Bern. Venía de una familia de hugonotes y se había unido a la marina mercante francesa y había servido a la Compañía de las Indias Orientales y a la Compañía du Senegal, que estaba dedicada al comercio de esclavos. Era un personaje importante aquí en esta zona, se había convertido en un personaje importante de esta zona, siempre peleando contra los ingleses y los holandeses. Eh, y luego entre los heridos de combate en el anterior hecho de Sommelsdijk, había sido herido un joven judío de apellido Mezquita. No se conocen las razones por las que se produjeron roces entre el nuevo gobernador de Surinam, que era Shepard Huisen, y Samuel Nassi. Como uno de los hombres más ricos e influyentes de la colonia, Nassi debió haber previsto que tanto para él como para los judíos de Surinam, el carácter del gobernador iba a causar serios conflictos. Por lo tanto, decidió trasladarse definitivamente a Holanda en marzo de 1694. En efecto, poco después de su partida, Scherperhausen dio en prohibir de nuevo efectuar labores dominicales a los judíos, a pesar de que esto ya había sido resuelto positivamente para estos hace algunos años. Además, sin ninguna razón, privó a los síndicos de la comunidad judía del derecho de llevar la designación de regentes de la nación judía. El reclamo sobre estas arbitrariedades fue escuchado en Holanda gracias a la intervención del mismo Nassi y el barón de Belmonte, representantes ambos de la comunidad judía de Surinam, frente al gobierno de la colonia con sede en Ámsterdam. El número de familias judías había aumentado de modo importante hacia fines del siglo XVII, constituyendo aproximadamente la tercera parte del total de la población europea residente. Por las listas de contribuyentes a la comunidad judía, se desprende que vivían en Surinam por lo menos 92 familias portuguesas, más 50 solteros que no tenían parentesco con estas. Y luego se añadiría un total de 10 o 12 familias judías, Hoogduitse, es decir, Ashkenazis en holandés, vinculadas por lazos familiares a los demás habitantes judíos de la colonia, considerando que cada familia se componía de 5 personas. Se puede suponer que la población judía de Surinam en el periodo indicado más arriba contaba entre unas 560 y 575 personas. Estas familias judías de la colonia de Surinam eran dueñas de 40 plantaciones de caña de azúcar, gran parte de ellas con sus propios molinos impulsados por animales, y poseía más de 9.000 esclavos. Se habían destacado desde un comienzo por introducir y mejorar la producción de la caña de azúcar. Así, ya en 1663, David Mercato había inventado un nuevo método para construir molinos de azúcar. En 1667, tanto ingleses como judíos vieron la destrucción de sus plantaciones durante los actos del pillaje provocados en tiempos de paz por el capitán John Hermans o Harmon. A pesar de estas calamidades, los colonos judíos estuvieron en situación de despachar por primera vez a Ámsterdam en abril de 1674 la cantidad de 8.000 libras de azúcar destinadas a servir de dote a las hijas de J. Brandon, ya que, como constan los actos de la comunidad, era uno de los miembros de nuestra congregación en Cayenne. También se sabe de judíos residentes que sirvieron en importantes cargos administrativos y militares. En 1667
tres miembros sobresalientes de la comunidad judía, que era Samuel Nassi, por supuesto, también Isaac Mesa y Jacob Pereira, integraron el Consejo de Defensa Civil. Posteriormente, en 1679, Samuel Nassi, junto a un grupo de militares holandeses, fue comisionado por el gobernador Johannes Heinsius para lanzar un ataque a los indios caribes en la zona de Torarica, causantes de la destrucción de numerosas plantaciones de caña de azúcar. Samuel Nassi recibió también por parte del gobernador Van Sommelsdijk el nombramiento de notario público el 3 de mayo de 1684, siendo el primero en el Nuevo Mundo, un primer notario en el Nuevo Mundo. En una carta dirigida a los directores de la Sociedad Surinam con fecha del 13 de junio de 1684, Sommelsdijk habla elogiosamente de Nassi al expresar que no había podido ubicar en la colonia una persona más capaz, sensible y razonable. Samuel Nassi sirvió en este puesto en el distrito que se extendía sobre el río Surinam, conocido como el distrito de la Nación Judía, la sabana de los judíos. Más adelante, Joshua Sarfati o Sarfati, en 1691, llegó a ser el segundo notario de la nación judía en esta colonia. En 1682, Abraham Núñez Enríquez, de la conocida familia Enríquez, también ocupa el puesto de inspector general de la región de la colonización judía en la sabana judía, es decir, la Jude Savane, dos años más tarde, Samuel de la Parra se hace cargo de la obra de drenaje del canal de Casavinica o Casahuínica, región en la cual estaban ubicadas numerosas plantaciones de propiedad judía. Y posteriormente, en 1693, Joshua Sarfati Pina, es nombrado como inspector forestal y de caza. Está registrada asimismo tanto en los libros de las actas de la comunidad judía como en los informes gubernamentales de Surinam la ayuda prestada por los judíos residentes en todas las obras de bien común, que casi siempre les fue solicitada en forma proporcional al porcentaje que ellos representaban dentro de la población blanca del país. Así que en julio de 1690 facilitaron 50 esclavos para las obras de la restauración del fuerte Zelandia y otros 86 al año siguiente. Para la construcción del nuevo hospital de Paramaribo les fue requerido igualmente su aporte por el gobernador Scherpenhausen, y luego esta última petición fue cumplida sin mayor dilación, pese a los términos poco adecuados que con la que fue hecha. En el petitorio en cuestión, inopinadamente el gobernador espetaba el siguiente comentario: me extraña de veras que vosotros en una forma prepotente os hayáis apoderado del título de regentes de la nación. En consecuencia les hago saber mi decisión de prohibiros llevar tal título en el futuro, porque a vosotros no corresponde otro que aquel de regentes de la sinagoga. Entonces, acá se ve también un poco de rechazo contra estos sefardíes, y no se entiende esta falta de tacto del gobernador a la final al mezclar en una carta sus características, estas frases hirientes. Ya vimos anteriormente cómo el gobernador fue reprendido por su actitud desde Ámsterdam. Luego, los regentes, en su carta respuesta al gobernador, si bien le aseguran que sus enfermos nunca harían uso del nuevo hospital, pues la nación judía atendía por su cuenta a todos los necesitados judíos, le hacen saber que por colecta entre los miembros de su comunidad se había logrado reunir la apreciable cantidad de 25.905 libras de azúcar.
Entre las 66 personas que contribuyeron a la construcción del hospital, las mayores donaciones corresponden al mismo Samuel Nassy, aun cuando no se encontraba allá en Surinam, con 200 libras de azúcar. También Jacob Rodríguez de Prado y Jacob Cohen Nassy, con 1.400 libras. Le sigue Mosé Enríquez y Sara da Silva, con 1.200. Abraham Pereira, Joshua Sarfati Pina y Sara Joseph Cohen Nassy, con 1.000 libras cada uno. Da la impresión de que todos los dueños de plantaciones estaban dispuestos a entregar su óvulo, ya que también figuran en la lista naciones menores como la de Esther de Avilar, con solo 25 libras de azúcar. Durante los primeros años del siglo XVIII se producen algunos cambios en las condiciones de vida de los judíos de Surinam, cambios que más adelante dificultarían no solo su actividad como dueños de plantaciones, sino también su convivencia con el resto de la población de origen europeo, incluida la holandesa. Pues desde los Estados Generales de Holanda llegó una resolución fechada el 30 de mayo de 1704, por la cual ya no les sería permitido contraer matrimonio cumpliendo con los ritos religiosos judíos. Dice: se les prohíbe a los judíos o a los de la nación judía solemnizar casamientos sin previa presentación del certificado matrimonial de la corte, so pena de 200 monedas de la época de multa. También se suprime otro punto garantizado en los antiguos privilegios. Así, por una declaración de el 21 de noviembre de 1718, se les prohíbe a los judíos durante el día domingo abrir sus negocios y vender desde sus tiendas o por las calles, coser y tejer en público en las puertas de sus casas, o efectuar cualquier trabajo repugnante a las buenas costumbres de nuestra religión. Bueno, con estos apuntes históricos nos despedimos hasta la próxima conexión para seguir hablando de los pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo. Muchas gracias, David Rosenthal, y hasta entonces.